les cuento que Mariano Stockl es Account Manager del sector público en Amazon Argentina. Desde su posición colabora con gobiernos y entidades sin fines de lucro a desarrollar proyectos que permitan a todas estas organizaciones operar de manera más eficiente, permitiéndoles dedicar sus recursos a impactar la vida de las personas a las que sirven. Mariano se ha desempeñado sus 30 años de carrera en diferentes roles en ingeniería, marketing y ventas en compañías proveedores de tecnologías, telecomunicaciones e IT. Así que, bienvenido Mariano, vamos con Valeria. Valeria es amiga, compañera de trabajo, es licenciada en administración, tiene una especialidad en gestión de calidad, ha hecho una maestría en magistratura y gestión judicial, y actualmente trabaja en el Poder Judicial, en la Secretaría de Gestión y Control, y se desempeña como analista de datos para seguimiento del servicio de justicia. Hoy es parte del equipo que desarrolla el tablero de comando y nos va a contar sobre la herramienta de Amazon que están utilizando para el desarrollo del tablero de comando. Sin más, Mariano, Valeria, la clase es suya. Perfecto. Bueno, voy a empezar yo para dejarle después el protagonismo a Valeria, tratar de no sacarle mucho tiempo. Ustedes me dicen si ya ven la presentación. Sí, estamos, perfecto. 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 Bueno, vamos a hablar de... me toca la parte difícil, que es hablar de tecnología, no porque me cueste a mí, porque podría estar horas hablando de tecnología, pero seguramente los voy a aburrir y no es el objetivo. Entonces, voy a hablar un poquito de la arquitectura que hay detrás de todo lo que les va a mostrar Valeria. Valeria le va a mostrar la parte linda, y yo les voy a mostrar la parte más, si quieren, aburrida, pero que creemos que es fundamental que conozcan la cocina detrás de lo que van a ver en acción, ¿no? Cómo se trabajó en este proyecto piloto que hicimos con el Poder Judicial de Mendoza para poder construir una arquitectura moderna de datos. Y vamos a ver por qué necesitamos construir una arquitectura moderna. Entonces, yo tengo dos objetivos. Uno, el que les conté, que tratar de explicarles qué hay por detrás de lo que Valeria les va a mostrar, y el otro es no convertirme en esta persona que dice cada 3 palabras cloud, 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 ¿no? Voy a tratar de, contarles de manera conceptual y tratando de no entrar en tecnicismos de la tecnología que hay por detrás de todo lo que están viendo. Y vamos a hablar de una estrategia de datos moderna, ¿ok? Lo muy bueno y lo interesante es que todo lo que ya vieron en las 2 horas anteriores es totalmente aplicable, nada de eso cambia. Los mismos conceptos van a ver que están aplicados también en el tablero, lo que vieron en Chubut lo van a ver aplicado en el tablero que Valeria les va a mostrar. Pero sí entendemos que empieza a haber ciertos requerimientos en el manejo de los datos, en la posibilidad de almacenar grandes volúmenes de datos, de procesar esos volúmenes de datos, que empiezan a tener requerimientos distintos que en el pasado, y que esas nuevas arquitecturas permiten, por un lado es innovar más rápidamente, por otro lado es tratar de, como ustedes decían por ahí, yo veía en los comentarios que hacían en el chat, tratar de no estar haciendo trabajo manual, sino que realmente el sistema ya les provea de la materia prima que les permita, digamos, después concentrarse en convertir esos datos en información, en conocimiento. Entonces, vamos a tratar de contarles qué ofrece hoy la tecnología que nos permite, por un lado, modernizar esa arquitectura que hay por detrás, esa infraestructura que hay por detrás, unificar en una única fuente de verdad datos de distintas fuentes. Hablábamos de datos estructurados, no estructurados, hablamos de datos que son intrínsecos a los sistemas de gestión judicial, pero hablamos de redes sociales, hablamos de medios, hablamos de el uso de chatbots de los ciudadanos que quieren comunicarse con el Poder Judicial. Todo eso genera datos, todo eso genera información que podemos aprovechar para poder alimentar el sistema.
Pero lo importante de la arquitectura que les voy a hablar, que tiene un término que es conocido en la industria como data lakes, o lagos de datos, o lagunas de datos, es la posibilidad el gran cambio es unificar todos los datos en una única fuente de verdad. Y que esa fuente de verdad nos permita sacarle mucho mayor provecho, porque rompemos los silos, rompemos las divisiones que hay entre las distintas fuentes de datos. Y eso nos libere a la posibilidad de innovar y poder generar información que antes quizás era muy difícil. Por ahí en la charla anterior se mencionaba, bueno, hay información que no está tan claro, no es una estadística que puedo sacar por la división, por la razón de dos valores estadísticos, sino tiene que ver con la posibilidad de correlacionar, de hacer regresiones, de, digamos, hacer modelos, algoritmos que me permiten entender cómo está funcionando una oficina, o detectar alarmas en el proceso judicial, poder anticiparme, poder entender qué es lo que va a pasar a continuación, sin tener que esperar que pase, ¿no? Por favor, me interrumpen si tienen preguntas. Por un lado, ¿por qué necesitamos estas arquitecturas modernas? Por un lado es el crecimiento exponencial de los datos. ¿Ok? Como mencionaban antes, transformar el expediente digital en un caso electrónico significa que voy a tener a mano mucho más datos de los que tenía antes. Voy a poder utilizar esos datos. Pero además mencionábamos que también tenemos nuevas fuentes de información. Tenemos las redes sociales que nos permiten entender el humor de los ciudadanos con respecto al sistema de justicia. Tenemos organismos externos, la policía, el Poder Judicial, las oficinas de violencia de género, de las secretarías de acción social de los poderes ejecutivos, tenemos botones de pánico, tenemos una cantidad de fuentes posibles de información que podemos integrar en estos sistemas. Tenemos datos que son totalmente diversos. Tenemos la posibilidad de, como decíamos antes, datos estructurados, datos que conocemos bien, que son parte del expediente digital, son parte de la mesa de entrada, son parte de los sistemas de gestión, con lo cual son datos bien estructurados y que conocemos y que entendemos y que sabemos de dónde salen. Sabemos que la cantidad de cautas ingresadas, podemos hacer una suma simple de distintos valores dentro de las fuentes de datos, y sabemos cómo calcular eso. Pero después tenemos datos que podemos extraer, que no son tan estructurados, que están dentro de los expedientes, que están dentro de los casos, que son correlaciones de otros datos, que quizás están en las transcripciones de los audios de las audiencias, que están en las transcripciones de audios de llamadas a los números de emergencia. Toda esa información que hoy está disponible, si las llevamos a un lago de datos, un data lake, podemos extraer parte de esa información, transformar esa información en datos que podemos correlacionar y sacar conocimiento de esa información. Lo otro que es importante es, y veía por ahí en los comentarios, es que la información tiene sentido si la usa mucha gente. Es decir, la idea no es generar información para que la use solamente los jueces de la Corte Suprema de la provincia, o de la nación, o de una jurisdicción. Es que todos los que son parte del proceso judicial puedan tener acceso a la información que sea relevante para su labor, y que puedan tomar decisiones en base a esa información. Y eso hoy los sistemas nos permiten segmentar, que las personas vean la información que tienen que ver de la manera que la tienen que ver en el momento oportuno, y que sea la información relevante para el trabajo que realizan. Y después, la posibilidad de ser consumida desde distintos tipos de aplicaciones. Es decir, no solamente que estén en un reporte, o en un dashboard, o en un tablero de control, que puedan estar integrados en los procesos, que puedan ser materia prima para otros procesos. Se habla mucho hoy de machine learning, de inteligencia artificial, y vamos a ver que no es hoy ciencia ficción. Y no estoy hablando de utilizar inteligencia artificial para reemplazar las decisiones de los jueces. Lo que estoy diciendo es
que la inteligencia artificial y el machine learning nos permiten transformar ese volumen de datos en información relevante en el momento que la necesitamos. Valeria inclusive les va a mostrar algunas herramientas de algoritmo de machine learning que ya vienen embebidas en las propias herramientas de dashboard que nos permiten hacer una previsión de lo que pudiera llegar a pasar en el futuro a partir de lo que pasó en el pasado, o de detectar anomalías, detectar datos que se ven, que están fuera, digamos, si quieren, la estadística normal, de los centros, de las medias, de los datos que manejamos, y que pueden representar alguna anomalía, bien porque el proceso, ese proceso que generó esa estadística, es anómalo en sí, o bien porque tenemos algún problema con la información que estamos procesando. Pero según Gartner, según los analistas, se calcula que en los próximos 2 o 3 años el 75% de todas las aplicaciones que como usuarios consumimos van a tener algún tipo de inteligencia artificial o machine learning en alguna parte. Bien dándonos recomendaciones, bien haciendo previsiones, bien clasificando parte de la información. Entonces, podemos empezar a aprovechar también en los indicadores o en la posibilidad de tener información relevante y oportuna en el momento que la necesitamos, a partir de separar la información del ruido, ¿no? Y eso, Machine Learning e Inteligencia Artificial son buenas metodologías para poder realmente encontrar la información que necesitamos. Entonces, ¿por qué se necesitan estas arquitecturas modernas? ¿Ok? Por ahí, en la charla anterior, Gabriela comentaba, bueno, ¿de dónde sacamos la información? De los sistemas de gestión. Es quizás la fuente de información primaria de cualquier organización que quiere medir cómo estás, digamos, performando, cómo estás rindiendo con respecto a ciertas metas o objetivos que se quieran plantear. A partir de ahí podemos sacar indicadores. Esa es la parte, si quieren, más fácil, pero vamos a ver que hay algunos problemas con eso. Los sistemas de gestión tradicionales no fueron pensados para sacar estadísticas, fueron pensados para guardar información de manera transaccional, que nos permita a nosotros hacer un seguimiento de los procesos de gestión, pero no están optimizados para bombardearlos con consultas complejas que nos permitan, digamos, hacer dashboards complejos directamente dentro del sistema, porque no fueron diseñados para eso, y está bien que sea así. Mariano, Sí. esto podemos como sacar alguna conclusión de que hoy deberíamos empezar a pensar en qué información queremos obtener, cuál es el dato, y después empezar en función de eso a diseñar los sistemas de gestión para no forzarlo a tener información que si no después termina siendo manual. Sí, pero eso, como también me explicaba Gabriela, y también Guillermo, es un proceso evolutivo, es un proceso que se retroalimenta en sí mismo, ¿no? Valeria seguramente les va a contar que todo el trabajo que hicimos y el trabajo que van a ver tiene que ver con un trabajo interdisciplinario, donde la tecnología tiene parte, pero la gestión sabe qué es lo que se tiene que medir. Esto que les estoy contando aplica a cualquier industria, no es algo propio del Poder Judicial. El Poder Judicial hoy está empezando a adoptar estas metodologías de medición, de gestión, medición de lo que está pasando en el proceso judicial, pero esto es inherente a cualquier organización compleja que quiera medir su rendimiento y que quiera saber qué está pasando, porque como todo sistema complejo, no es tan trivial entender qué es lo que está pasando a partir de información básica, ¿no? Entonces, como todo sistema complejo es difícil de medir, entonces yo tengo que saber qué es lo que tengo que mirar. Ahora, eso no lo sabe la persona de IT. No lo sabe seguramente quien desarrolla el sistema, si no se lo dice a alguien desde la gestión. Tenés que incorporar estos parámetros, estos datos, para que yo después los pueda recabar. Entonces,
como todo, es un sistema que va evolucionando y se va retroalimentando. Y seguramente el que conoce cómo funciona el sistema judicial está mucho más capacitado para entender qué es lo que se tiene que medir y poder contarle a quien desarrolla los sistemas y a quien, digamos, gestiona los datos, porque acá hay como tres grandes, si quieren, jugadores. Es el área de gestión estadística, que sabe qué tiene que medir, el área de datos, que sabe dónde buscar esos datos, y el área de IT, que es la que maneja la infraestructura, ¿no? Y el área de desarrollo, que es la que desarrolla. Pero si no le decimos a quien desarrolla qué datos vamos a necesitar, es muy difícil que se le ocurran por motu propio, ¿no? Algunos datos puede ser que el desarrollo pueda detectar que ese dato puede ser útil a futuro, pero realmente no lo sabe. A no ser que sea alguien que tenga todo el abanico de conocimiento, pero también, como vimos, todos estos son sistemas multidisciplinarios y multidimensionales, con lo cual es muy difícil que cada actor tenga el conocimiento de todo el sistema. Son sistemas complejos, son sistemas de vuelta, que además vienen evolucionando hace muchos años, y que seguramente hoy tienen falencias que van a ser solucionadas en el futuro, pero que vamos a descubrir que vamos a necesitar más cantidad de información y de datos, con lo cual no hay que frustrarse, hay que entender qué es lo que, con qué contamos. Inclusive Valeria les puedo contar algunas anécdotas de algo que contaba Gabriela. Nosotros lo vimos, yo me reía internamente porque cuando armamos tasa de resolución, y no es tan fácil hacer una tasa de resolución, porque vimos que digamos, la tasa de causas resueltas no era solamente las causas que habían terminado en una sentencia, ¿no? Entonces tuvimos que empezar a buscar los datos, que de vuelta, quizás el sistema cuando se creó no fue pensado para voy a tener que calcular tasa de resolución, pero finalmente encontramos la forma de correlacionar ciertos datos que nos decían cómo poder llegar al dato que necesitábamos. Entonces, es importante que las áreas puedan trabajar en conjunto para poder realmente saber dónde buscar la información, qué información buscar, dónde buscarla y cómo extraerla, ¿no? Entonces, de vuelta, los sistemas de gestión son sistemas que nos van a dar una gran cantidad de información, pero no son sistemas que estén preparados para generar grandes volúmenes estadísticos, hacer correlaciones, hacer machine learning. Y después tenemos, como decía antes, toda una gran cantidad de información que no es tan tradicional, no es estructurada. No tenemos un campo que dice, acá está la información que yo puedo utilizar para sacar una estadística o para sacar un indicador. Quizás tenemos que hacer un proceso en donde buscamos esa información en un montón de ruido. Por ejemplo, los documentos que son parte de los expedientes o de los casos, seguramente tienen información que no está en el sistema de gestión. En el sistema de gestión tengo datos y metadatos que fueron pensados en el momento que se construyó el sistema. Ahora, quizás mucha de la información que yo necesito y que no se está guardando en el sistema de gestión esté en los documentos no estructurados, en los documentos que conforman un expediente o que conforman un caso. Quizás es información correlacionada con sistemas externos, con de qué manera los abogados cargan los documentos electrónicos en la mesa de entrada, o de qué manera los ciudadanos consultan sobre cierta información, nos va a permitir hacer esas correlaciones. Entonces, un data lake está pensado para unificar esos datos que son de naturaleza totalmente distinta. Pensemos que es un data lake, puede haber audio, puede haber video, puede haber imágenes, puede haber streaming de datos. Hablábamos de violencia de género, y es algo que venimos hablando cómo con el data lake, poder resolver ciertas alertas tempranas con el tema de violencia de género. Yo podría tener el streaming de datos que me genera, no sé, el botón de pánico que le da cierta área del Poder Ejecutivo a las víctimas. Eso no es parte de los sistemas del Poder Judicial, pero
Si yo puedo hacer un convenio y puedo alimentarme de esa información, puedo correlacionar esa información con datos que yo tengo de la víctima en los expedientes, en las causas. Entonces, un data lake, y voy a acelerar un poquito, es la posibilidad de centralizar toda la información que yo puedo de todos mis sistemas. Mencionaba por ahí Gabriela que el sistema de penal es distinto del de civil, el de familia, y entonces, y mismo en el Poder Judicial de Mendoza, ¿qué encontramos? Sistemas distintos a lo largo del tiempo. Entonces, en un momento teníamos un sistema, en un momento se hizo un upgrade, el sistema cambió, guarda los datos de distintas maneras, pero esos datos tienen que tener continuidad en el tiempo. Entonces, el Data Lake nos permite centralizar esa información y generar un catálogo único de datos a partir del procesamiento de esos datos, a partir de alimentarme de esas distintas fuentes de datos. Y a partir de ahí poder alimentar el consumo de esos datos y el postprocesamiento de esos datos, que me permite generar además nuevos datos. Y voy a acelerar un poquito porque si no, Valeria no le va a quedar tiempo. Decíamos, por un lado, uno de los grandes problemas de hoy es, cuando hablamos de Big Data, que estamos hablando de mucho volumen de datos. Es muy difícil hoy calcular cuántos datos voy a necesitar de acá a 3 años, porque no sé qué datos voy a tener el año que viene, porque no sé qué sistemas voy a estar utilizando el año que viene, porque no sé posiblemente qué cosas voy a tener que integrar. Entonces, los data lakes están armados en base a sistemas de almacenamiento que me permiten escalar a petabytes de información, donde yo no tengo que dimensionar, no tengo que previsionar cuánto voy a necesitar, porque van creciendo a medida que voy incorporando información, porque me permiten incorporar esa información en formatos abiertos, que no sean propios de un motor de base de datos o de una compañía que arma sus propios datos propietarios, sino que los data lakes que están pensados utilizan esos formatos de datos abiertos que nos permitan que esa información pueda seguir siendo consumida en el futuro y no estar atados a lo que un proveedor diga o quiera hacer en el futuro. La posibilidad de tener gobernanza unificada de esos datos. ¿Quién puede acceder a esos datos y en qué momento? ¿Desde dónde? Y después, sí. ¿Toda esta información, ese data lake se puede auditar? ¿Es auditable? Totalmente, totalmente. Yo no voy a entrar mucho en detalle porque no me daba el tiempo, porque como ya se dieron cuenta, me gusta hablar mucho, pero yo estoy hablando de tecnologías que se construyen en la nube. ¿Qué es una nube hoy? Es infraestructura programable. Como es infraestructura programable, todas las acciones que yo hago sobre la infraestructura es básicamente una llamada a una API, a una interfaz de programación abierta. No importa si lo hago a través de una consola gráfica o si lo hago a través de un comando que yo tiro por una interfaz de línea de comandos o por un programa, todo, un dato que yo grabo, un dato que leo, un procesamiento de ese dato, todo surge a partir de que alguien hizo una llamada a una API. Y por lo menos en el caso de AWS, cada llamada a la API queda grabada en un log de auditoría. Con lo cual, todo lo que se hizo en ese data lake queda registrado. ¿Quién hizo qué acción? ¿Quién grabó un dato? ¿Quién borró un dato? ¿Quién procesó ese dato? Todo eso queda grabado y es auditable por el área de auditoría o por el área que quiera ver quién hizo qué, ¿no? Y lo otro es, todos los objetos en ese data lake tienen una estructura de permisos y políticas granular. Es decir, yo puedo definir por cada objeto que grabo en ese data lake quién lo puede acceder, desde dónde, con qué permiso. Puedo definir hasta que solamente tiene un permiso temporal para acceder a esa información. Entonces, por ejemplo,
muy fácilmente con eso, ¿qué puedo resolver yo? Que de repente un juez pueda ver el dashboard de su juzgado, pero de repente no quiero ver que vea el de otro juzgado, porque solamente quiero que vea el de su juzgado. Y la Cámara puede ver solamente las estadísticas de los jueces que componen esa Cámara, y la Corte Suprema puede ver todo el resto. Entonces, de esa manera, yo puedo restringir no solamente quién graba el dato, quién lo procesa, sino también quién lo mira, quién lo ve. Y eso además me lleva a armar una política de datos abiertos, donde yo defino qué datos son los que publico hacia el público, ¿no? Lo otro interesante del Data Lake, y no me voy a meter de vuelta mucho en detalle, pero sí es, yo separo la capa de almacenamiento de la de cómputo. Los sistemas tradicionales de gestión, yo tengo asociado el almacenamiento con el procesamiento. Entonces, a veces yo necesito más capacidad de procesamiento, pero no puedo crecer porque necesito cambiar el modelo del sistema, necesito un servidor más grande. Y cuando cambio uno de los dos factores, hace que yo tenga que cambiar todo el sistema. En los data lakes lo tengo separado. Yo puedo crecer en el almacenamiento y solamente consumo cómputo cuando lo necesito. Entonces, por ejemplo, en el dashboard que van a ver, cuando no se usa, no hay cómputo asociado, con lo cual no hay gasto asociado a eso. Solamente estoy consumiendo el almacenamiento. Y eso es un factor que nos permite crecer en términos de cómputo y de almacenamiento. Y lo otro importante lo mencionaba Gabriela, y esto no me libero por tener un data lake. La parte más importante de todos es cómo yo tomo los datos de las fuentes y las muevo al data lake, los preparo, los replico, me aseguro que esos datos sean consistentes. El 70% del trabajo es eso, y Valeria lo sabe porque una vez que hicimos ese trabajo, después hacer todos los dashboards que ella le va a mostrar, fue muy fácil. Fue muy fácil. Gracias a que conoce bien cómo funciona el Poder Judicial, es muy fácil poder generar esas estadísticas. Pero la parte más importante fue la de preparar los datos. Una vez que yo sé cuáles son las fuentes de datos, de dónde tomo los datos y preparo mi sistema, después es muy fácil que el sistema se retroalimente y que cada vez que hay datos nuevos, yo pueda actualizar esas fuentes de datos sin tener que estar pensando en que lo próximo que va a caer en el sistema me va a romper lo anterior, ¿no? Y bueno, y finalmente es la visualización, que es lo que va a mostrar Valeria. No voy a entrar mucho en detalle acá porque ella se lo va a mostrar mejor que yo. Pero sí es importante esto. Los data lakes además son una muy buena fuente de materia prima para los modelos de inteligencia artificial y machine learning. ¿Ok? Entonces, de vuelta, no necesariamente esto tiene que ver con el juez digital o el juez, reemplazar las personas por inteligencia artificial. Es usar el machine learning para descubrir información que no estoy viendo tan fácilmente. Poder separar el ruido de la información, poder pronosticar, poder detectar esos datos anómalos, poder entender qué es lo que va a suceder a partir de fuentes de información que me están entrando a partir de fuentes no tradicionales de datos. Ejemplos. Por la mesa de entrada me están entrando una determinada cantidad de casos de determinado tipo. Bueno, yo puedo con el Machine Learning tratar de pronosticar cómo va a impactar eso en el tiempo en las tasas de resolución. Y entonces anticiparme a eso. ¿Cómo va a impactar, por ejemplo, la feria en las estadísticas que yo vengo trayendo desde los meses anteriores y poder entender cómo utilizar mejor los recursos? Así que bueno, hasta acá llegué. Espero no haberlos mareado, espero que se haya entendido algo. Y bueno, por ahí tenían mi email, si no les respondo ahora, abierto a poder responderles
las preguntas que tengan y las dudas que tengan y las consultas que tengan, con mucho gusto. Les agradezco mucho por haberme invitado. Bueno, Mariano, muchas gracias a vos por compartir. Hay algunas preguntas. Voy a hacerte una y si te parece seguimos con Vale y si nos acompañás al final, porque tal vez hay preguntas que creo que Valeria las va a responder. Entonces, dejamos para el final, ¿te parece? Pero voy a hacerte una que habla de la eficiencia de los sistemas del proceso operativo. ¿Cómo hacer para disponer de datos en tiempo real sin disminuir esa eficiencia? Que no se pisen, digamos, los sistemas. Sí, generalmente hay estrategias. Con respecto a indicadores, los indicadores no pasa nada si yo los calculo con un día de retraso. Entonces, típicamente ahí lo que se hace es, en horario nocturno, fuera de horario, hago la extracción de la información de lo que pasó en el día, y esa información, ya una vez que la extraí de los sistemas, que es simplemente una consulta, no impacto demasiado en los sistemas, además lo hago fuera de horario, me los traigo al data lake y todo el postprocesamiento y toda la tarea dura y gruesa de procesar esos grandes volúmenes de información, lo hago fuera de los sistemas de gestión. Entonces, de esa manera no impacto. Y también los otros datos de otras fuentes los voy trayendo hacia Data Lake y los postproceso en el Data Lake. Entonces, no estoy afectando el sistema de gestión que se tiene que dedicar a lo que mejor sabe hacer, que es, digamos, llevar adelante esos sistemas, esos procesos de gestión. Celi, yo aprovecho, Mariano, para agradecerte también el compromiso y la participación en nombre de todo el equipo y del doctor Adaro. La verdad que ha sido un lujo tenerte. Y voy a aprovechar para hacerte una pregunta antes de que pases a Valeria, que ha sido como una constante siempre que se va repitiendo cuando se tocan estos temas. Claudia Piesque pregunta sobre la propiedad en sí de todos estos datos, es decir, al subirse a la nube todos estos datos, ¿se pierde la propiedad de los mismos? ¿Quién los maneja a partir de ese momento? No sé si lo podés resumir en un par de líneas a eso. Sí, es muy fácil. Los datos son siempre del cliente. Yo creo que la fuente de confusión viene que Amazon me va a manejar los datos, ¿no? Y nosotros no somos Amazon.com, que tiene su negocio de retail. Nosotros somos Amazon Web Services. Claro. ¿A qué se dedica Amazon Web Services? A proveer infraestructura de cómputo en la nube a millones de clientes. Y puedo nombrar desde el gobierno federal de Estados Unidos, la NASA, gobiernos en Europa, gobiernos acá en Argentina, la aplicación Cuidar está en AWS, y también empresas privadas. Por ejemplo, no sé si sabían, Mercado Libre corre en Amazon, que en sus principales mercados, como Brasil y México, es competencia de Amazon.com. Pero Mercado Libre se dio cuenta, analizó y vio que los datos los maneja Mercado Libre. Cuando un cliente, cualquiera, un desarrollador, o un poder judicial, o un gobierno provincial o municipal, abre una cuenta en Amazon Web Services, tiene control completo sobre en qué región va a guardar esos datos, cómo los va a guardar, los puede encriptar sin costo adicional con un clic, con lo cual nadie va a poder ver esos datos más allá de quien tiene la clave de encripción, que es el cliente, ¿no? Entonces, la propiedad es completamente del cliente. El cliente decide qué hacer con esos datos. Bueno, con el Poder Judicial lo que hemos hecho es hemos conectado el data center del Poder Judicial con la infraestructura de Amazon, y el Poder Judicial de Mendoza tiene una cuenta en Amazon que maneja el Poder Judicial. Nosotros ni siquiera podemos meter las manos, en el sentido de, les podemos decir, les podemos ayudar a orientarlos a qué hacer, qué procesos usar, qué herramientas, qué servicios, pero siempre los datos los maneja el cliente y son propiedad del cliente, y el día que quiere se los lleva, apaga la cuenta y esos datos se borran completamente. Y para eso cumplimos con un montón de normativas, ISO 27000, toda una cantidad de normativas que el cliente hereda y que, digamos, también es un factor importante. Es muy difícil cumplir ISO 27000, SOC 1, 2 y 3, FedRAMP, PCI,
una cantidad de normativas de conformidad en el data center propio. Cuando están en Amazon lo hereda. Perfecto, Mariano, creo que ha sido muy aclarativa porque es una pregunta que se repite casi siempre cuando se habla de datos y en plataformas, siempre va hacia ese lugar, ¿no? Sobre todo de datos sensibles provenientes del Poder Judicial. Así que gracias, cualquier cosa, los que se quieran después profundizar en esto, se pueden comunicar con alguien. Ahora yo, mientras Valeria presenta, yo si quieren en el chat contesto algunas preguntas. Si bueno, Celi, yo por mí ya... Sí, vamos con Vale. Voy a hacerle la palabra a Vale, bienvenida. Gracias. Yo voy a agregar algo de Vale que la Celi no lo dijo, porque le dijo que era amiga, un montón de cosas. La Vale son de esos tesoros que están inmiscuidos en las instituciones públicas, que a veces no las detectás fácilmente y no tienen visibilidad, pero son de las personas que realmente hacen un trabajo importante. Y lo digo con absoluta sinceridad y aprecio que le tengo y respeto por lo que hace. Así que es un gusto tenerte acá, Vale, para nosotros. Sí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme a compartir cómo ha sido esta experiencia. La verdad que compartir este día con personas con tanta trayectoria es un placer. Bueno, yo les quiero contar que nosotros venimos trabajando con Amazon, creo que lo alcancé a ver en uno de los chats, es una de las preguntas. Venimos trabajando con Amazon desde febrero aproximadamente, febrero-marzo, en un convenio que hizo el Poder Judicial con AWS, y nuestro objetivo es generar un data lake, del objetivo institucional, es generar un data lake que permita tener una política de datos abiertos y a la vez también poder obtener dashboard o tableros de comando que nos permitan medir el desempeño y tomar decisiones para ir mejorando en la gestión de nuestras causas, de nuestros procesos judiciales. Un poco como comentó Mariano, trabajamos en un equipo interdisciplinario, al principio acompañados por expertos de AWS, que nos iban guiando en las herramientas disponibles, y un equipo formado por 2 personas de la Dirección de Informática del Poder Judicial y por mí, que soy de la Secretaría de Gestión y Control, sin conocimientos en tanta tecnología, digamos, sin tantos conocimientos técnicos, sino más bien en conocimientos de la institución, ¿no? En lo que llamamos el conocimiento del negocio, por así decirlo. Nos basamos en una experiencia inicial que tuvimos, que eso permitió conocer cuál era la estructura de datos que tenía nuestro sistema de gestión. Mendoza trabaja con Jurix, es un sistema de gestión desarrollado por una empresa, no es propio nuestro, y bueno, como han dicho los demás, estos sistemas de gestión están pensados para la gestión de los procesos y para registrar qué es lo que se hace en cada uno de los expedientes, no en las estadísticas o en los indicadores que pensamos tener, ¿no? Entonces, bueno, esto requirió conocer cuál es el catálogo documental que tiene Jurix, conocer las tablas de datos, cómo se ven los organismos, y así pudimos bueno, trabajar con AWS ingestando en la nube los datos que necesitamos. Yo ahora les voy a mostrar el dashboard. No sé si lo ven. ¿Pueden verlo, Celi? Sí, vale, perfecto. Bien. Se ven todas las imágenes. Bien, perfecto. Yo los estoy viendo todos ustedes. Ahí voy a achicar. Bien. Lo que ustedes ven es, primero, la cocina de los indicadores, porque yo estoy con un usuario que es editor, así que les voy a mostrar bien cómo podemos armar un indicador. Y este es el resultado de un trabajo que fue aproximadamente el 80% del tiempo dedicado a la transformación de los datos y el 20% del tiempo a la elaboración del dashboard.
como decía Mariano, requirió mucho el trabajo de los datos que se ingestaron, transformarlos. Un poco lo que mencionaba Gabriela, esto de qué significa una causa resuelta. Entonces vimos todas las actuaciones que hacían mención a la resolución de un caso, no tan solo la sentencia, sino autos definitivos, actas de conciliación de audiencias, decretos de desistimiento. Entonces todas esas actuaciones las fuimos identificando y las trabajamos con una herramienta de AWS que se llama Atina. Armamos queries, que son consultas, por así decirlo, que nos permitían transformar todos estos datos y traerlos para lo que lo necesitábamos. Yo les voy a mostrar. Este es nuestro set de datos, nuestro conjunto de datos, para que vean lo bonito que quedó. A ver si puedo entrar. Perdón. Estoy con la notebook y sin mouse. A ver, no. Acá. Este set de datos se armó desde un set de datos que era causas ingresadas y otro set de datos que era causas resueltas. Acá están todos los datos que necesitábamos para poder armar nuestro tablero inicial. No les conté antes, pero bueno, esto es un caso prueba y trabajamos solamente con un indicador que es el de tasa de resolución. Pero desde ese único indicador de tasa de resolución pudimos construir un montón de indicadores. O sea, tomando las causas ingresadas y las causas resueltas, pudimos armar todo lo que ustedes ven. Esto sería como una propuesta para alguien interesado en ver la generalidad, como pueden ser los ministros. Se aplican filtros desde la fecha, desde hasta. Yo voy a elegir el periodo 2019, ya que en el 2020 tuvimos el problema del COVID, entonces los datos que podemos ver tal vez no sean muy buenos. Vale, mirá, Sí, yo te voy preguntando, así le vamos dando sí, así sí, como, sí. si te parece bien, un poco de dinámica. Mirá, Sí. preguntan sobre lo que vas diciendo. Preguntan si con esos datos se puede medir el tiempo del proceso desde el inicio hasta el final, y el tiempo que conlleva cada etapa del proceso. Bien, El muy buena estancamiento pregunta. del expediente, en qué etapa se produce y demás. Bien, muy buena pregunta. Como nosotros solamente ingestamos el ingreso de la causa y las actuaciones que le dieron fin a la causa, podemos medir en este momento cuánto duró el proceso. Me voy a ir al fuero civil directamente. Perfecto. Podemos ver la duración de cada uno de los procesos. En Mendoza voy a elegir un tribunal, el primer tribunal de gestión. Acá está la tasa media de resolución. Esta es la tasa de resolución del primer tribunal. Cuántas causas resolvieron y cuántas causas ingresaron en el 2019. En lo que respecta a la duración, acá tenemos un indicador que nos marca la duración máxima, la media y la mínima de cada uno de los procesos. Puedo centrarme en los procesos, la herramienta me permite centrarme en un proceso particular. Vamos a elegir una ejecución prendaria. A ver, me estoy manejando con el táctil de la notebook y no me ayuda mucho, chicos, debo decirlo. Y bajar hasta el tipo de materia, ver cuáles han sido, bueno, sigo con procesos, bajo hasta el tipo de materia, y puedo ver cuáles son las materias que han tenido mayor duración, cuál ha sido la media. Nuestra idea es avanzar en la medición de la duración por etapa, pero para eso deberíamos ingestar todas las actuaciones que le ponen fin y le dan inicio a cada una de las etapas dentro de cada uno de los procesos en los distintos fueros. Este indicador, por ejemplo, quería...
bueno, ustedes acá ven varios indicadores, causas resueltas acumuladas, las causas resueltas, por ejemplo, en beneficio de litigar sin gastos, cuánto es lo que se resolvió, cuánto duró, el máximo, el medio y el mínimo en el periodo 2019, en el año 2019. Puedo centrarme en daños y perjuicios, por ejemplo, y ver cuál es el máximo, el medio y el mínimo sobre la duración de procesos. Vale, las sucesiones tienen un porcentaje altísimo de ingreso en el Foro Civil. Y ahora estamos viendo lo que serían las resoluciones de sucesión, pero en el ingreso sí, tienen un porcentaje muy alto. Es aproximadamente el 30%. Se puede ver también acá. Eso es sobre el ingreso por proceso, ¿no es cierto, Vale? Claro, en nuestro proceso en el Código Civil, a partir del 2018, dividió en procesos de conocimiento, en procesos especiales. Dentro de cada proceso se ven las distintas materias. Lo que nosotros estamos viendo acá es el recuento por materia, y acá vemos los procesos que están integrados por distintas materias. Si yo acá me centro en una materia, por ejemplo sucesión, como me decía recién Celi, podemos ver cuánto se demoraron en resolver una sucesión. Lo vemos. En el 2019, lo máximo que duró fue 21 meses, la media fue de 5.7 meses, y la mínima 0 meses significa que se resolvieron en semanas. Perfecto, Vale, mirá, van preguntando acá también, digo, a ver si te parece irla contestando. Preguntan a qué se refieren con resoluciones publicables o no publicables. Muy bien, perfecto, una buena pregunta. Esto sobre todo lo voy a mostrar acá en el Fuero de Paz. Hay sentencias o autos definitivos que implican una no publicidad en la lista, por ejemplo, cuando se ordena que se embargue un bien o que se tome alguna medida, eso no es público en la lista diaria del Poder Judicial de Mendoza. Son no visibles. Son no visibles, exacto. Solamente se entera la parte que solicitó la medida. Quien es parte, claro, quien la pide. Bien. Esto, cuando empezamos a trabajar con el tablero y viendo el tipo de actuaciones, notamos también que a nivel estadístico se informaban solo las sentencias publicables. Y nos llamó la atención porque dijimos, un tribunal de paz tiene muy baja tasa de resolución, ¿qué está pasando? Cuando empezamos a estudiar las actuaciones, descubrimos que había muchas no publicables. Por ejemplo acá, fíjense, en sentencias el 21,57% es no publicable, el 78% es publicable. Lo mismo pasaba con autos definitivos. Si yo me centro en sentencias, puedo bajar hasta el nombre de modelo y ver qué tipo de sentencias, no sé si lo ven acá. Voy a ampliarlo, perdónenme. Ahora se ve mejor. Cada elemento visual puede ampliarse. Lo que ven como otros son agrupaciones de modelos que son mínimas, y acá se muestran el top 10, por así decirlo. ¿Se da algo? Otra cosa que quería mostrarles, bueno, podemos Vale, ver... mira, antes que pase, para que quede el concepto bien claro, sobre todo al auditorio, ahí Laura Vera, que es de nuestro querido Poder Judicial, hace un aporte que está bueno porque hablan volvemos a lo mismo, lo que yo te hablaba del tema de que sean publicables o no las resoluciones, no tiene que ver con expedientes reservados, tiene que ver con las actuaciones. No, con las actuaciones, exacto. Claro. No es que el expediente sea reservado, es que la actuación es pública o no. Ahí está la diferencia, ¿no? Cabe la aclaración de que nosotros este caso de prueba fue realizado sobre expedientes del Fuero Civil, Laboral, Paz, Tributario, como ustedes pueden ver, concursal, no sobre el caso de familia, donde sí aparece el concepto de expediente reservado, que tienen otras particularidades. Sí, por supuesto, las medidas de protección y demás. Exacto. Acá solo vemos
la actuación en sí. ¿Qué actuación es pública y qué actuación es no pública? Pero sí, a ver, esta actuación que no sale en lista, sí ha sido notificada a la parte interesada. ¿Se Perfecto. entiende? Sí, sí. Bien. Al elegir el tribunal, por ejemplo, yo acá elegí el Tribunal de Paz de la primera circunscripción, me muestra la tasa de resolución y las causas ingresadas por cada uno de los jueces. Ale, pregunta a David Santo, que Sí. es de la segunda circunscripción de San Sí. Rafael, si esta información es solamente de la primera. No, también hay de la segunda. Y ahí entra otra aclaración. Nosotros trabajamos con datos desde el 2015 hasta el 2020. Entonces lo que hay de la segunda o de las otras circunscripciones es poquito. ¿Por qué? Porque el Jurix se implementó a partir del 2020 en organismos fuera de la primera circunscripción. Pero bueno, le mostramos a David, vamos con el Foro Civil. Pregunta vale David Santo. David es uno también de los innovadores y nada. Sí. Acabo de Lo hacerla. conozco. Ah, la acabas de hacer, perdón. Estaba mirando el teléfono, perdón. ¡Ajá! Te atraparon. Es que tenemos doble chat. Tenemos doble chat, el Zoom y el teléfono. Bien, acá elijo la segunda. Esto me gusta porque, como verán, es dinámico y podemos ir viendo. Acá está el primer tribunal asociado a la segunda circunscripción. Y vemos las causas resueltas y las causas ingresadas para el año 2020. Como les dije, se ingestaron los datos a medida que se fue implementando Jurix en los distintos organismos. Para David, acá puede ver, y esto también está bueno, un poco lo que hablaban antes en las disertaciones anteriores. Esto se ve el uso del sistema, el uso del catálogo, cómo se registran las causas. Este no identificable significa de que no tiene un juez asignado la causa. Puede ser porque fueron causas migradas sin la identificación del juez, o puede ser porque cuando ingresaron la causa no asignaron al juez correspondiente. En este mapa se puede ver por tamaño sería la tasa de resolución por cada uno de los jueces, y por color la cantidad de causas iniciadas por juez. Fíjense que las más oscuras son las que más causas resolvieron y los más chiquitos son los que menos tasa de resolución tienen. Esto es como se trabajó sobre un servidor de pruebas. También hay datos algo sucios que han sido utilizados para pruebas justamente. Quiero mostrarles el fuero laboral, porque es en el fuero laboral, voy a sacar la segunda circunscripción para poder tener un poquito más de datos. Voy a elegir la primera, que la primera fue implementada con este sistema desde el 2015. Vale, ¿cómo se ingestan los datos? Preguntan. Muy bien. Es una conexión que se hace entre el servidor, entre la base de datos de nuestro sistema de Jurix, vía VPN, a la nube. Eso también es algo técnico. Justo estoy sola y tocan el timbre, es mi hija. ¿Puede ir respondiendo Mariano mientras les dejo un ratitito? No, la ingesta es relativamente fácil, se puede hacer de varias formas, pero en este caso lo que se hicieron son consultas que corren contra la base de datos de Jurix, y donde, desde el punto de vista de seguridad, por ejemplo, a través de esa VPN, el Poder Judicial controla que solamente se puedan hacer ese tipo de consultas a esas bases de datos destino, cosa de que, digamos, eventualmente nadie pueda acceder a datos que no le corresponden, ¿no? Entonces, Mariano, pero es un query que hace una extracción, esos datos se guardan y todo el postprocesamiento se hace después en la nube.
Nosotros elegimos qué datos son los que van a subirse a la nube y Claro. sobre los datos que se subieron a la nube hacemos toda la transformación de datos. Entonces eso también permite, que fue una de las preguntas que respondió Mariano cuando habló, en no afectar al sistema de gestión. Trabajamos sobre los datos que se subieron a la nube. No tocamos nada de las bases de datos de nuestros sistemas de gestión. Todo esto Vale, también... mirá, Sí. te hago una pregunta para completar lo que venís diciendo. Sí. Preguntan si estos datos que se procesan y se suben a la nube y demás, si los cargan al sistema los agentes judiciales de manera automática o gente de sistema que se focaliza en esto especialmente. No. Jurix... Es una pregunta la que te hacen, No, sí, está no perfecto. una afirmación. No, está perfecto, entiendo. Jurix es el sistema de gestión con el que trabajan las unidades organizativas del Poder Judicial, Sí. donde cada operador va ingresando causas y va eligiendo las actuaciones que va haciendo sobre cada causa, decretos, sentencias, bueno, autos interlocutorios. Nosotros extraemos de la base de datos de Jurix todos esos datos que el operador en lo cotidiano va cargando al sistema, porque es parte de su trabajo. No tienen que hacer o sea, deja de ser artesanal esto. Nosotros trabajamos operando con todos estos datos que hay en la base de datos, los transformamos en la nube. Por ejemplo, en este ejemplo que yo les daba, dijimos, bueno, ¿cómo se terminan las causas? Y las causas se pueden terminar por un decreto de desistimiento total, por un auto definitivo o por una sentencia en el caso del fuero laboral. Entonces trabajamos con los datos que extrajimos de Jurix, elegimos todo lo que era decreto de desistimiento, sentencias, auto definitivos y los contabilizamos para considerarlo como causas resueltas. Perfecto, vale. Y vale, en ese sentido, aquellos fueros que todavía en Mendoza, por ejemplo, no se ha implementado Jurix, o no lo tienen, ¿cómo trabajan en esa interrelación, en esa interfaz, digamos, cómo lo trabajan? Lo que ustedes están viendo es todo Jurix. O sea, claro, se tomó una decisión, todo Jurix. Sí, exacto, se tomó una decisión a nivel político de no tomar los datos de Fox, que era el sistema viejo, importante. El sistema viejo que se tenía. ¿Por qué? Porque Fox no tiene no tenía una estructura para poder mirar todas estas cosas. Claro. Sí, cuando Jurix, cuando los datos de Fox fueron subidos a Jurix, se le trató de, por ejemplo, podemos encontrar una actuación que se llama sentencia migrada. Son aquellas sentencias que se señalaban solo como sentencias en Fox para poder saber que esa causa tuvo un fin, pero no podemos ver qué tipo de sentencia era. Con Jurix podemos ahondar al detalle. Por ejemplo, si yo acá quiero ver los autos definitivos que usaron para ponerle fin a las causas, en laboral, puedo ver que han usado auto definitivo unipersonal genérico, auto definitivo declara incompetencia, auto definitivo colegiado, excepción incompetente. O sea, puedo ver modelos específicos, que en Fox esto no existía. No sé si me explico. Sí, clarísima has estado, vale. Así que podés continuar. No sé, Celi, cómo estamos con respecto al tiempo, porque estamos ya... en horario, así que no sé, Vale, te queda... Había una pregunta de por qué el indicador de causas resueltas era mayor al 100%. No sé, Bien. Vale, si lo querés explicar. Perfecto. Porque significa que la Cámara se dedicó a resolver más de lo que había ingresado. Esto se dio mucho en el 2020 por el tema de la pandemia y también porque en Mendoza se creó un organismo a nivel administrativo del Poder Ejecutivo, donde se empezaron a resolver situaciones en las relaciones laborales antes de judicializarla. Entonces, las causas ingresadas disminuyeron y se aumentaron la cantidad de causas resueltas. Por eso, en el fuero laboral, sobre todo, se ve una tasa mayor al 100%.
Perfecto. quería mostrarles cómo la aplicación de Machine Learning, por ejemplo acá, nos permite proyectar las causas resueltas para un periodo mayor al que estamos viendo. Esto es por Machine Learning. Reconoce el comportamiento que se tuvo en causas resueltas en los distintos meses de los distintos años y me proyecta para el 2021. Recuerden que no ingestamos datos del 2021. Esto sería netamente proyección. ¿Y chequearon si coincide? Sí. ¿Sí? Sí. No lo puedo mostrar porque eso ha sido, lo hemos hecho aparte con los datos que tenemos de los reportes de Jurix. Podemos ir a las causas, al nivel de detalle de causas, como para estudiar por qué una causa específica se resolvió con tal actuación. Podemos hacer la semaforización sobre la duración de la causa, como ustedes ven acá. Bueno, como esto tiene elegido desde el 2018 al 2020, hay muchos datos, como verán, hay muchas páginas. Para ver verde y amarillo falta mucho la semaforización. Vale, pregunta Sí. María Paula, que sigue sin entender cómo es la fórmula para obtener el indicador. Me imagino que se debe referir al de la tasa de resolución. Bien, la tasa de resolución es la relación que existe entre causas resueltas y causas ingresadas en un periodo de tiempo. ¿Qué se considera como causas resueltas? Aquellas causas que se terminaron por una sentencia, por un auto definitivo, por un acta de conciliación total, por un decreto de desistimiento del proceso, y nada más. Creo que mencioné todos los casos que pueden ponerle fin. No sé si respondí a la Sí, pregunta. clarísimo. Yo creo, Vale, que necesitabas una diplomatura, o sea, una sesión entera, una jornada entera para contar bien, porque además hay muchísimas Hay preguntas, muchísimos. sí, que están bárbaras para que las contestes y puedas mostrar en forma completa, pero bueno, nada, el tiempo es tirano y todos tienen muchos compromisos familiares y Sí, demás, seguro. así que vamos a tener que ir cerrando. Bien, yo mi mail lo pongo en el chat para Ahí que está, perfecto. puedan enviarme las preguntas. Me hubiese gustado mostrar cómo se hace un indicador, pero bueno, no sé ¿Querés que si lo veamos? son 5 minutitos más. Paula? Dale, Dale. dale, Vale. Elijo añadir, por ejemplo, un elemento visual, que sería el indicador. Y, por ejemplo, a ver, este lo elijo. Bueno. Son desarrolladores. Y acá elijo con qué datos quiero jugar. Puedo elegir el ingreso de causas. Esto que ven acá son los datos disponibles que hay en el set de datos. Por ejemplo, puede ser la suma de causas resueltas y por tipo de materia. Como verán, es muy simple. Uy, se me corrió. Ahí está. Puedo cambiarle el nombre y poner causas resueltas por materia. Acá dicen, es una ultra tabla dinámica. ¿Sí? Sí, Es mucho más que una tabla dinámica. sí, es Bueno, mucho cómo más. vas armando tu propio indicador de lo que de lo que a uno le va interesando medir. Es así. Cada uno, esto obviamente va a requerir de una definición de políticas de usuarios, de roles, donde cada usuario va a tener el acceso disponible a los indicadores que, bueno, que le correspondan, ya sea un Sí, Vale, minuto. la verdad que más allá de la herramienta, el trabajo es fantástico. Digo, puede ser muy útil para lograr eficiencia, para lograr control de gestión, para todo. La verdad que está bárbaro. Les dejo mi correo en el chat para que, bueno, puedan hacerme las preguntas que
que resulten pertinentes. La Celi me parece que te describió, pero yo lo reitero, Valeria Algueta trabaja en la Secretaría de Gestión y Control de nuestro Poder Judicial de la provincia de Mendoza, y ahí viene realizando este trabajo silencioso, pero como ven ustedes, utilísimo, así que quien quiera comunicarse, ahí tiene el correo de Vale para hacer las preguntas de rigor. Yo lamento que se nos haya acotado muchísimo el tiempo y que haya quedado tan cortito, porque ha estado lindísimo, así que, ¿qué más Perdón, podemos decirle, Celia? Agradecerle a Valeria, a Sí, Mariano. vale, muchas gracias Mariano, Gabriela y Guille, todavía nos acompañan. Sí, Mariano, te interrumpí. No, gracias por la oportunidad de haber presentado.